profesores Hernández y Teotito han desarrollado una tesis que nosotros llamamos la otra visión del petro, extremadamente importante para los trabajadores, y cuando hablo de los trabajadores hablo para el sector docente, académico, los compañeros administrativos y el personal obrero, e inclusive los estudiantes egresados de la institución. Yo quisiera presentar la síntesis curricular de los ponentes, porque es extremadamente importante que ustedes conozcan el trabajo de estos compañeros profesores. El profesor Víctor Teotito Costa es doctor en computación de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, TEC. Posee un magíster en ingeniería industrial y ciencias gerenciales de Cochrane School de Engineering de la Universidad de Texas Austin, ingeniero en computación de la Universidad Simón Bolívar. Ha participado en proyectos nacionales a través del FONACYT y también ha participado en proyectos internacionales por el programa ALFA de la Unión Europea, profesor titular del Departamento de Computación de la Universidad Simón Bolívar y coordinador del Grupo Multidisciplinario de Investigación de Tecnología Blockchain de la Universidad Simón Bolívar. Es integrante del Observatorio de Blockchain, creado por el decreto 3196 del presidente de la República. El profesor Emilio Hernández tiene estudios realizados en la Universidad de Southampton en Inglaterra. Su doctorado lo hizo allí en Ciencias de la Computación en 1996. En la Universidad Simón Bolívar tiene un magíster en Ciencias de la Computación en el año 92. En la Universidad Simón Bolívar, ingeniero de computación en el año 1985. Y los cargos desempeñados por el profesor Hernández es profesor visitante científico de la Universidad Autónoma de Barcelona, decano de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar desde octubre del 2001 hasta diciembre del 2003, vicepresidente del CONACYT, profesor del Departamento de Computación y Tecnología de la Información, profesor titular del Departamento de Computación y Tecnología de la Información de la Universidad Simón Bolívar, jefe del Grupo de Investigación de Sistemas Paralelos y Distribuidos del Departamento de Computación y Tecnología de la Información de la Universidad Simón Bolívar, jefe del Laboratorio Docente de Computación adscrito a la Unidad de Laboratorios de la Universidad Simón Bolívar, miembro de la Junta Directiva de Reaction, red académica entre los centros de investigación de las universidades excelentes en Rennes, España. Y tiene varias publicaciones en proyectos recientes. Se puede consultar la base de datos del Decanato de Investigación del Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, denominada SINAI. Bueno, después de la presentación, y el profesor Hernández también es miembro del Observatorio de Blockchain antes mencionado. Después de esta introducción, no queremos más sino que los ponentes sean la vedette de este foro, y damos inicio al mismo. Buenos días, gracias por la asistencia a este foro. En efecto, Víctor y yo somos miembros del Observatorio de Blockchain, y el Observatorio de Blockchain es un ente que su función es como aportar ideas, hacer actividad de investigación, pero no es el ente decisor. El ente decisor es la superintendencia, el ministerio y los ministerios, ¿no? Y el presidente, por supuesto. Nosotros internamente tuvimos al principio en el Observatorio de Blockchain algunas reuniones en las que planteamos algunas cosas, sobre todo esta propuesta que está basada en una propuesta que yo había hecho desde el año 2012-2013, la había publicado varias veces en Correo del Orinoco, pero que no era criptomoneda en ese momento. Era una propuesta de una divisa o un activo como una especie de pagaré o digamos algún tipo de instrumento similar denominado en petróleo para poder revalorizar el bolívar, ¿no? Esa era la parte fundamental. En lo que el presidente Maduro anuncia la creación del petro, equivalente a un barril de petróleo, que es más o menos lo que yo proponía, entonces claro, inmediatamente saltaron todas no las alarmas, sino digamos las antenas, ¿no? Puse todas las antenas para tratar de actualizar la propuesta en función de que es un criptoactivo, pues, o una criptomoneda.
Y entonces inmediatamente esta propuesta que ya había tenido yo un peregrinaje tratando de que escucharan la propuesta en muchas instancias, empezó a tomar cuerpo porque ya una vez creado el petro como criptoactivo, el equivalente a un barril de petróleo, ya automáticamente un primer escollo para convencer sobre esto que ya estaba dado. Ya está dado ese primer escollo, entonces lo que hay es que continuar construyendo esto. Están creadas las bases, nosotros pensamos que el petro es una excelente iniciativa, una excelente idea de base, digamos, un criptoactivo denominado equivalente a un barril de petróleo cuyo valor no es controlable por nadie, ni siquiera por los Estados Unidos. Si Venezuela honra el petro entregando el barril de petróleo, digamos, como parte, o sea, si el petro puede ser utilizado como divisa para pagar petróleo, como es usado como otras divisas, ¿no? El dólar, el yuan, etc. Entonces, el petro no puede ser, su valor no puede ser manipulado como ha sido manipulado el valor del bolívar, y entonces podemos utilizarlo como base para una reforma monetaria en Venezuela. Desde ese entonces, cuando yo empecé a estudiar cosas de economía, yo soy ingeniero en computación, pero yo empecé a estudiar las criptomonedas primero, ¿no? Como un fenómeno. Antes de, yo le digo a todo el mundo, bueno, ojalá en vez de ponerme a estudiarlas las hubiera comprado cuando eran baratas. Entonces lo que puse fue a estudiar las criptomonedas en el año 2012, por ahí, y luego empecé a estudiar sistemas monetarios. Se puede estudiar desde muchas perspectivas, incluso por ejemplo como sistemas complejos. Stiglitz, el premio Nobel de Economía, es físico, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene una perspectiva de la economía que está inspirada en sistemas complejos que se estudian mucho en física. Pero bueno, Víctor tiene otras, otras teorías de por qué los computistas somos capaces de entender la economía moderna, incluso mejor que los economistas, por el tema de que hay similitud con flujos de información, ¿no? Los flujos de capitales tienen similitud con flujos de información. Pero bueno, entonces esta propuesta la hemos estado difundiendo y la hemos estado mejorando entre el profesor Teotisto, el profesor José Ruiz, miembro del Departamento de Física de la Universidad, y mi persona, ¿no? Y estamos tratando de llevarla a todas partes, ¿no? Y empezamos esta presentación con una cita de una novela de Ian Fleming, Thunderbird, que es una novela escrita en 1961. No sé si saben que Ian Fleming escribió las novelas del agente James Bond 007, que después se hicieron películas, como Harry Potter, ¿no? Primero se hizo la novela, después salieron las películas. Entonces hay un personaje que dice aproximadamente 1,5 millones de libras esterlinas en francos suizos y bolívares venezolanos, en las cuales, por razones de prudencia, ya que estas siguen siendo las monedas más fuertes del mundo, convertimos nuestras ganancias. En el año 61 había la noción mundial de que el bolívar era una de las monedas más fuertes del mundo, y lo era. Yo, digamos, de niño, yo en ese sentido no había nacido, pero a finales de los 60, principios de los 70, de niño, todavía quedaban en circulación moneditas de plata. Estaban circulando, en los años 50 y 60 circulaban las monedas de plata. Eso quiere decir que el bolívar, cuando las monedas de plata habían desaparecido en muchos otros sistemas monetarios, todavía el bolívar tenía circulación en monedas de plata. Entonces, ¿qué tenemos? Venezuela sufre un ataque intenso a su economía y a su moneda, que amenaza su estabilidad. Ya vemos que Estados Unidos está haciendo bloqueos progresivamente cada vez más fuertes. Eso y es abierto, público y notorio. No es nada, por debajo de cuerda ni nada de eso. Esta estrategia de disolver la moneda, bueno, y sabemos el dólar today, todo el mundo coincide, tiros y troyanos, que el dólar today no tiene una base económica lógica, ¿no? No puede ser que suba el dólar cuando baje el petróleo, pero cuando suba el petróleo siga subiendo el dólar, por ejemplo, cosas así. Entonces,
desde el 83 el Estado venezolano, que fue el Viernes Negro, ha perdido la capacidad de fijar su cambio contra otras divisas. Porque cada vez que el Estado fija una paridad, o una banda, o una paridad, etc., al poco tiempo es inoperante. Y nuestro análisis es que hay intereses poderosos que le interesa la devaluación. ¿A quién le interesa la devaluación? Le interesa la devaluación, obviamente a los asalariados no nos interesa la devaluación. Nosotros todos aquí somos asalariados. ¿Por qué? Porque en un proceso de devaluación, los bienes de capital y los precios mantienen su valor en dólares. Tienden a mantenerlo, pueden bajar un ratito, pero tienden a mantener su valor en dólares. Vayan a comprar un tractor o cualquier bien para producir, está dolarizado. O bienes muebles, en cambio los salarios se deterioran y con eso se aumenta la brecha entre ricos y pobres. Los asalariados cada vez somos más pobres y la gente que mantiene propiedades, grandes propiedades y grandes medios de capital, mantienen su riqueza por lo menos. Entonces, nosotros lo que pensamos es que el Estado debería tener otra vez esa facultad de definir la política monetaria, pero la política monetaria la deciden esos intereses. ¿Cómo lo han hecho? Últimamente por el dólar today, pero desde el año 83 ha habido otro tipo de mecanismos, por ejemplo, fuga de capitales, o el tema cuando se implementa un mecanismo de control a través de la tarjeta de crédito, inmediatamente salen, pero en menos de 6 meses, el tema del raspado de cupos y todo esto. O sea, siempre hay mecanismos para violar las políticas monetarias, que pueden ser buenas ideas o malas ideas, pero siempre está el mecanismo detrás para violar digamos, la decisión del Estado de fijar la paridad. Estoy hablando desde el 83, no es solamente desde el periodo chavista. Desde el 83 no hemos tenido la posibilidad de fijar la política monetaria. Los objetivos del Petro: derrotar el bloqueo financiero a las transferencias en dólares que todavía ha impuesto Venezuela. Ese es uno de los objetivos que expresamente ha dicho el presidente Maduro. Y fortalecer el bolívar, la única moneda de curso legal en el país, según la Constitución. Y, bueno, estamos en un gobierno socialista, entonces, en teoría, tienen que defender el salario y las pensiones. Ese es lo que el deber ser. Y la condición de valor del petro es que un petro es igual a un barril de petróleo. ¿En qué punto estamos? Hubo una definición del petro en la Gaceta Oficial, eso fue a principios de diciembre del año pasado, donde el petro era un barril de petróleo y el petro está sustentado en un contrato de compra-venta. Y eso es importante porque mucha gente ha argumentado, y en nuestra opinión digamos, no es estrictamente cierto, ha argumentado que el petro compromete las reservas. Porque si está sustentado en un contrato de compra-venta, para ver si compromete las reservas, hay que ver qué dice ese contrato. Ese contrato, si está bien hecho, en su primer artículo debería decir: este petro no es ningún título de propiedad de ningún barril de petróleo de los yacimientos. Ese es el primer artículo. Artículo número 2, debería ser: el petro podrá ser utilizado para comprar petróleo a razón de un petro por barril en las mismas condiciones que en las otras divisas. Es decir, nadie puede decir que porque tenga dólares, que compra petróleo, es dueño del petróleo antes de comprarlo. En ese sentido, el petro debería tener esa misma característica. Ese activo debe tener esa misma característica, que sirve para comprar petróleo, pero que lo que llaman los abogados la reserva de dominio del petróleo es del Estado hasta que se pague. Entonces, el contrato puede especificar eso muy bien, y el que compra el petro sabe a qué atenerse. Entonces, por esa vía, en nuestra opinión, ese tema de que compromete las reservas y tal, que pueden venir todos a la vez a pedir el petróleo al mismo tiempo, eso no es así.
es igual que vinieran todos a la vez con dólares, es decir, dame petróleo y no se puede atender. PDVSA tiene una política de despacho, ¿no? Entonces, y esa política de despacho es, bueno, por orden de llegada o por el orden que sea. Hay una declaración de soporte del campo 1 del bloque Ayacucho, bloque 1 del campo Ayacucho, disculpen, bloque 1 del campo Ayacucho, disculpen la dislexia aquí, de más de 5.000 millones de barriles y 5.340 y pico de los barriles certificados, porque ya se sabe que de la faja del Orinoco no se sacan 300.000 millones de barriles, sino mucho más. Ya se sabe, lo que pasa es que esos son los que están certificados. Ya se sabe porque con la tecnología más reciente se saca más que con la tecnología de referencia utilizada para la certificación. Entonces, la emisión inicial de 100 millones de petros ya se hizo, preminados, para venta en dólares y criptomonedas, a través de un mecanismo de subasta. Eso se hizo. Se reactivó el DICOM, quizás con la intención de inyectar estos dólares provenientes de la capitalización de los petros en el DICOM, lo cual no ha habido un anuncio de cómo va a evitar eso la famosa bicicleta, ¿no? De comprar dólares baratos para venderlos caros o comprar dólares baratos para importar algo que luego el precio es el precio del dólar paralelo. Entonces no ha habido ningún anuncio en ese sentido. Y se habló de un registro nacional de mineros, de minería. Yo quería hacer una pequeña aclaratoria, por si acaso, no sé qué tanto, digamos, los asistentes conocen el tema de la criptomoneda como tal, pero la criptomoneda, un petro, por ejemplo, o un bitcoin, para ser un tenedor de una criptomoneda, no hace falta ser minero. Simplemente es una aplicación que uno se baja en el celular, que se llama billetera, y uno empieza a transferir y a recibir la criptomoneda. Puede ser el petro, puede ser el bitcoin. La minería es otra cosa. Los mineros son unos servidores que están verificando las transacciones y no tiene nada que ver con la tenencia de la criptomoneda, porque la criptomoneda es ¿qué se diferencia como dinero electrónico? ¿Qué se diferencia la criptomoneda del dinero electrónico que ya conocemos, ¿no? O sea, de que podemos hacer transferencias también con el pago y con no sé qué. Que la criptomoneda no tiene bancos, no usa bancos. Ya los bancos no son intermediarios con las criptomonedas. Es decir, mi celular se comunica con un servidor que a su vez se comunica con otros servidores y entre todos ejecutan un algoritmo de consenso para validar la transacción que yo estoy realizando. Hay varios algoritmos de consenso, no vamos a caer en esto, ¿no? No vamos a hacer técnica, esta charla no tiene que ver con el aspecto técnico propiamente de los algoritmos de consenso, pero en algunos de esos algoritmos de consenso tiene como premio el que, digamos, consiste en que todos los mineros están resolviendo un acertijo numérico y el que lo encuentra, bingo, ese es el que logra validar las transacciones que está tratando de validar, y como premio se gana alguna de las monedas. Por ejemplo, si está minando Bitcoin, como premio se gana en estos momentos 12 Bitcoins. Y por esa razón el petro se ha dicho que no será minado, porque si como producto de la minería alguien se gana un petro, se está ganando un barril de petróleo. O sea, la República está regalando un barril de petróleo como producto de esa. En el bloque 1, que es solamente la sentencia, estamos diciendo que por cada barril por cada petro circulante vamos a tener 10 petros dentro del bloque 1. Entonces, ¿qué nos da esto? La recapitulación, el dólar index nos da 4.000 bolívares del cambio, el sueldo mínimo, ¿ok? Nos da alrededor de $200. Bien. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Nada más tenemos que acordarnos de estas dos. ¿Okay? Paridad fija, bolívar petro. ¿Por qué paridad fija? El petro
¿Por qué no podemos tener una paridad fija con el dólar? Porque el dólar no es nuestro. No lo producimos y es obvio que nunca hemos tenido suficiente cantidad para mantener una paridad fija dentro del mercado. Pero sí tenemos petros. Tenemos petros respaldados por las reservas, tenemos una cantidad exageradamente grande de petros que podemos usar. Los bolívares también los producimos nosotros y soberanamente, esto es una decisión de soberanía, podemos decidir cuál es la paridad entre ellas dos. En este caso nosotros ponemos 240.000, porque ese es el cálculo, pero lo importante puede ser 300.000, puede ser 200.000, no importa. Lo importante es que esa paridad sea fija y no fluctuante. Y segundo, que la oferta sea suficiente para cubrir toda la demanda de petros en bolívares. Si vemos acá, en realidad tenemos un máximo. El máximo es de 600 millones, o sea, 6 emisiones de petros al año. Pero en realidad el máximo real es 300 millones, porque ya dije que 200 millones se iban para el fondo chino y 1 millón se iba en el mercado interno. Entonces en realidad al año solamente tenemos esos 300 millones de petros. Y lo ideal es justamente cuando nos ofertamos que se puedan comprar en bolívares a paridad. Bien, una vez, eso es la emisión inicial. Solamente con la amenaza del Estado venezolano de poder hacer una emisión de petros respaldada en reservas, porque justamente lo que no queremos hacer es emisión de petros sin respaldo, porque eso devalúa el petro. Eso es lo que hace Estados Unidos, emitir dólares sin respaldo, y eso justamente querían estas emisiones adicionales pueden ser mucho menores, de repente 50 millones cada año, una cosa así, y lo que hace es mantener el nivel del petro. Bueno, podríamos tener años que incluso la economía va tan bien que decidimos no hacer emisiones, si la cosa está bastante bien estabilizada. ¿Qué tenemos esto? Precio de referencia a esa paridad. Estos son precios que estamos viendo de hace año y medio, más o menos. Pero eso es lo que pasa. Y usted puede decir que esto es idealizado, porque es lo que la otra opción es que, mira, ¿sabes qué? Más bien vamos a subir los salarios. Equipárame el salario, pero a $200, pero la tasa dólar today. Magnífico. Es decir, $200, entonces un profesor titular que ganaría 2 millones de bolívares, debería estar ganando cuánto? 80 millones. 80 millones. 80 millones. ¿Y eso qué hace con el bolívar? O sea, subimos los salarios de esa manera, simplemente seguimos devaluando la moneda. Esa es la lógica que tenemos que romper. Pero la vamos a romper no por la modulación del salario, sino por la modulación de la tasa de referencia del petro. O sea, vamos a modular los costos. Vamos a modular las ganancias. Bien. Son los valores promedio en Latinoamérica. Eso es importante. Pero a 4.000. O sea, ¿de dónde sacamos esta cifra? Son los valores, lo que cuesta la carne. En Colombia, en páginas web, pero en Colombia, en Brasil, por ejemplo, la carne de Colombia está entre 6 y 8 dólares el kilo de carne. Si aquí nosotros agarramos el kilo de carne, están 350.000 bolívares, eso a la tasa de dólar today, eso es aproximadamente $1.50. Pero es obvio que si $1.50 de este lado de la frontera y $6 del otro lado, las vacas van a ir corriendo a cruzar el río. Pero fíjense al revés, que cuando hacemos esta conversión monetaria, resulta que entonces el costo de un kilo aquí a 350.000 bolívares dividen entre 4.000 y eso le da que el kilo de carne está en $90. Entonces las vacas van a venir corriendo en dirección contraria. Cosa que nosotros no hemos visto. ¿Por qué? Porque siempre nos hablan de la ley de la oferta y la demanda y cómo el mercado se mueve de un lado para otro, pero en Venezuela nunca hemos visto que se mueva para este lado. ¿Por qué? Porque nunca hemos dominado justamente la ecuación que nos permite bajar las cosas y esto permite hacer que bajen las cosas. Esta conversión se produce, obviamente no va a ser de un día para otro. Estas cosas tienen procesos de convergencia que duran meses, porque lo que queremos hacer esto progresivo. De hecho, no sería incluso ideal sacar a la venta todos los 200 millones de petros prácticamente al mismo tiempo, sino que esté escalonada para lograr esta conversión. Bueno, estos ya son, las dos anteriores son principales, oferta paridad fija y oferta sin escasez, y estas son como corolarios de aplicación, el encauzamiento de la adquisición de divisas por medio de la adquisición de petro en casa de intercambio de cheque en lado. Lo interesante es hacer que Venezuela lo que hace es emitir su divisa, el petro.
Entonces yo puedo entonces después ver cómo cambia ese petro en otras cosas, en otras divisas. ¿Bien? Pero todos esos registros quedan en la cadena de bloques, en el blockchain, y quedan registrados. Por lo tanto, vamos a saber quién las compra, ¿okay? Cuánto compró, cuándo lo compró, ¿bien? Y cuándo lo vendió. Esto no es ocultamiento de que vamos a estar esperando 3 años por la lista de Cali para ver quiénes fueron los grandes inversores que compraron dólares, o los grandes inversores de hace 25 años cuando compraron el Recali con un sistema similar. ¿Bien? El blockchain, debido a que es inviolable, inalterable y de registro perfecto, ¿okay? Lo podemos usar como prueba en un tribunal. Es decir, no, que yo no vendí eso, no, mire, y dice que usted compró y después se lo vendió a fulanito, yo no sé qué, y se lo vendió a tanto, y eso no va a estar allá, y yo no declaraste ni impuesto. Ahí, pues lo podemos agarrar por ahí. Aquí la ley hace falta. El funcionamiento de la ley, el Estado no oferta a los venezolanos divisas, solo oferta petro. Se acabó la alimentadera de dólares en el mercado interno. O sea, ¿por qué? Porque los dólares son, para empezar, van a venir menos. O sea, ahorita tenemos yuanes, vamos a tener rublos, pero no van a ser para que el Estado los ponga en el mercado interno. El Estado lo que va a poner entonces en este caso circular a vender son petro. Y las personas son las que se van a encargar de ver cómo convierten eso, conseguir compradores de sus petros para obtener divisas, o Dios quiera, ¿okay? Porque es así, es una cuestión de confianza, que la moneda se convierte en una divisa internacional, y por ejemplo Amazon empieza a aceptar petros, ¿okay? Etcétera, etcétera, para que uno pueda hacer las compras. ¿Okay? El monitoreo permanente del blockchain, bueno, por eso sí necesitamos la red de mineros. Lo ideal es que, obviamente, podamos tener acceso rápidamente a esa cadena de bloques. Si yo estoy, digamos, con mi propia minería y estoy minando petros, no estoy minando petros, estoy minando criptomonedas, pero tengo la copia de la base de datos del petro, puedo hacer búsquedas inmediatamente sobre ello. Pero las puedo hacer también de fuera por manera indirecta. ¿Bien? ¿Cómo evito el control de capitales? Mira, la cosa es que usted va a comprar petros y se supone que va a cambiarlos en una contrapartida de importación. O sea, Venezuela uno no puede mover capitales entre países desarrollados, así como si yo tengo 10 millones de euros que yo no voy a transferir a Estados Unidos, ¿okay? Y no puedo decir, no, transfiero para allá. No, te tienes que decir, mira, esto se está transfiriendo por una razón comercial, estoy haciendo un pago de 10 millones a alguien, ¿okay? Estoy adquiriendo un bien, pero eso es que estoy haciendo un regalo, que estoy pasando de una cuenta a otra cuenta, inmediatamente dispara una investigación, ¿okay? Para el flujo de capitales, para saber de dónde van y de dónde vienen. Por eso que se han destapado todo este asunto de cosas de cuentas en Andorra, de cuentas en no sé qué más, porque justamente los flujos de dinero son muy integrantes para meditar una investigación y después se investiga cuál fue el último origen. Y no seguir esa ley, obviamente, va a dar lugar a sanciones penales y administrativas. Una especificación contractual de que el petro no es propiedad. Mire, la ley de hidrocarburos, el artículo 3, dice que los yacimientos son inalienables e imprescriptibles. ¿Okay? Ahí se está refiriendo al territorio. ¿Okay? Una cosa es territorio y otra cosa es lo que está dentro del territorio. O sea, el petróleo es el contenido del yacimiento. Si el yacimiento completo con el petróleo que contiene fuera imprescriptible e inalienable, nunca hubiéramos podido extraer ni un solo barril de petróleo y menos petróleo. ¿Ven? Porque extraer el barril de petróleo altera la propiedad del yacimiento. ¿Ven? Entonces, más bien esto tenemos que verlo así como el caso del gallino. No podemos expropiar en un gallinero, no podemos expropiar el gallinero, no podemos expropiar las instalaciones, no podemos expropiar las gallinas, pero sí podemos vender los huevos. ¿Ven? Bueno, entonces en este caso el petróleo son los huevos que produce el gallinero del yacimiento. Pero sí podemos trabajar. Y en la Gaceta queda muy claro que el petro es un barril de petróleo de la cesta petrolera venezolana. Y la cesta petrolera venezolana es la cesta que está en producción, es la que está en el mostrador. ¿Bien? Entonces no se está vendiendo petróleo en yacimiento. A nadie le van a vender un petróleo en bloque 1 del Campo Ayacucho. Cuando yo llego a, por ejemplo, yo quiero comprar petróleo y contacto a PDVSA. Mire, yo quiero comprar 600.000 barriles de petróleo. Eso no es lo que acabó un tranquilo. Y PDVSA dice, perfecto, chévere. Pero quiero comprar ya. No, amigo. Yo tengo despacho libre a partir del 10 de mayo.
Usted venga el 10 de mayo con su tanquero y yo le empiezo a despachar petróleo. Ah, bueno, perfecto. Yo llego el 10 de mayo, que vas a tener 3 días para llenar tu tanquero. Muy bien. ¿Cómo me lo va a pagar? Ah, bueno, son 600.000 barriles. Mira, yo compré 400.000 petros. Ah, perfecto. 400.000 petros te lo acepto como instrumento de pago de 400.000 barriles. ¿Ves? ¿Cómo me vas a pagar los otros 200.000? Ah, pero aquí tengo no sé qué, tengo 100, no sé qué yuanes, esto es rublos y qué sé yo. Perfecto, yo los acepto, no sé qué. Ajá. El despacho, la llenada, cuesta tanto, ¿ok? El atraque del tanquero cuesta tanto, o sea, tú también lo tienes que pagar, eso es aparte. ¿Okay? Perfecto, pero así queda, o sea, no hay una especificación contractual de que me tienes que dar petróleo de ese bloque número, no, así no funciona. Y la especificación es que PDVSA dice, mire, yo te vendo lo que está en el mostrador. Ah, pero es que si no hay, ok, perfecto. Yo lo que estoy mostrando es, con el asunto del yacimiento, es que si no hay en el mostrador en este momento, en el depósito, tengo bastante, solamente déjame sacarlo. ¿Ok? Esa es la, digamos, la manera de reforzar, no es una garantía, es reforzar en la oferta que siempre voy a tener petróleo para despachar. Entonces, ¿es esto deuda? Tampoco. ¿Okay? Porque no me están prestando dinero. O sea, simplemente es un contrato a futuro. Yo le estoy dando al comprador, mira, te doy un gift card por petróleo. Tú lo redimes cuando tú quieras. ¿Okay? Entonces, cuando tú vengas, yo te acepto el gift card como parte del pago del petróleo. ¿Okay? Pero no es, yo no te voy a pagar intereses, porque no es un préstamo, ¿okay? De ninguna manera, y no hay ningún compromiso de que te tengo que entregar el petróleo de ninguna manera. ¿Okay? Tampoco hay un compromiso de que si no hay petróleo, te voy a entregar alguna divisa o algún otro activo. ¿Okay? ¿Está claro? ¿Okay? Entonces, particularmente, esto es importante. ¿Okay? El petro no lleva obligación ninguna de entregarte cualquier otra cosa que no sea petróleo. Bien. En la política de despacho, ya lo haré. Okay. Y esto es importante, porque la gente dice que no es importante, al final no importa, debemos obviar el asunto de que el petro representa barriles de petróleo porque queremos eso en la divisa. No, si esto no se mantiene, si esta no es el compromiso final de que el petro yo lo puedo cambiar por barriles, entonces lo que tenemos es una moneda especulativa tal cual, que va a ser sujeta a los mismos vaivenes que está sujeto el Bitcoin o el Ether o cualquier otro. ¿Ven? O sea, no va a haber confianza. Justamente la confianza viene. Ahora, esto también significa que el petro no va a estar disparándose a $600 o a $700 o a 6.000. ¿Por qué? Porque el valor de referencia es un barril. Vamos a tener una especie de una oscilación por costo-oportunidad por encima y por debajo, ¿okay? Pero no vamos a tener una oscilación salvaje. Aunque eso no es parte de la propuesta en este momento del grupo de asesores que hizo esto por la superintendencia. Además, aquí entramos, le devolvemos al Banco Central una serie de facultades, como por ejemplo, que tiene que hacerse, para evitar que, por ejemplo, resulta que a lo mejor Banesco decide, ¿sabes qué? Yo voy a dar un nuevo préstamo hipotecario para comprar petro. Tú me pones tus activos, como por ejemplo tu apartamento, ¿okay? Como garantía, y yo te presto el dinero para que tú compres petro. Oye, eso es riesgoso, o sea, que la gente en realidad se descapitalice y ponga sus activos en garantía para poder comprar petro es un riesgo. Entonces podemos hacer, por ejemplo, cosas como modificaciones al encaje bancario, ponerlo al 20%, como lo tiene Brasil, para evitar que se pueda generar demasiado dinero por este tipo de garantías y estar observando muy cercana los parámetros de la economía para eso. En Estados Unidos, por ejemplo, el circulante es menos el encaje es menos del 5% para cada banco. Allá no les importa, si el banco quiebra, que quiebra, ¿ven? Y que se freguen los ahorristas. Eso no es importante, para ellos no les importa. En cambio, aquí el Estado venezolano siempre ha estado pendiente de justamente evitar que los bancos especulen y quiebren y se lleven al piso a todos los ahorros. Ok, la ley de precios justos, por ejemplo, y la ley de precios acordados, y cualquier otra ley que dependa de 3, 4 tasas cambiarias diferenciales para el dólar, no han funcionado. ¿Por qué? Porque siempre queda el asunto de cuál tasa de dólar de cambio voy a usar para saber si me estás especulando o no. Bajo este caso, okay, se hace, la ley de precios justos tiene una sola referencia, hay un solo cambio. Por cierto, ¿no? Esto significa que se acaba el control de cambios. ¿Ven?
El control de cambios, de hecho, en el país se acabó en marzo de 2017. ¿Okay? Ustedes no lo supieron, pero los que tienen criptomonedas y comercian en criptomonedas sí lo saben. Porque en marzo fue que se abrió la primera casa de cambio en el país que permitía el intercambio directo Bitcoin-bolívares. ¿Okay? Cualquier cantidad de bolívares para convertirlo en cualquier cantidad de Bitcoins. ¿Okay? Eso inmediatamente abrió un boquete sobre el control de cambio y para todos los efectos el control de cambio dejó de existir en ese momento. O sea, ahorita simplemente lo hacemos en sustancial. Solamente esto lo que hace es que esta ley de precio justo me permite ahora aplicar una sola tasa de cambio. Yo puedo saber si me están haciendo trampa o no. Entonces, una persona que dice, mire, yo estoy vendiendo el kilo hasta 150.000 bolívares, un momentito, 150.000 bolívares, cuando tengo una tasa de 4.000, me están dando el kilo de cada 90 dólares. Entonces, así es que va. Entonces, la expresión es, de la dolarización que hemos sufrido este año de la economía, vamos a pasar a una petrolización. Pero como el petro va a estar reforzando el bolívar en una paridad fija, ¿okay? Entonces vamos a bolivarizar de nuevo la economía. Y esa es la idea. Es importante lo de la paridad fija porque el yuan, el renminbi y el petroyuan están todos en paridad 1 a 1. Fija. ¿Okay? El rublo y el criptorrublo, que es la divisa que está sacando ahora Rusia, están en paridad 1 a 1. Irán y Turquía están ahorita, basado en el ejemplo del petro, sacando su propia criptomoneda, ¿okay? También para el exterior, basada en paridad fija. Entonces, no nos pongamos a inventar, como dijimos nosotros en Superintendencia, con una paridad fluctuante dependiendo del mercado exterior. ¿Por qué? Porque va a suceder esto. Supongamos que permitimos el petro como instrumento de pago en las compras cotidianas. Entonces, ustedes van al supermercado y por la ley de Gresham, ¿cuál de las dos monedas es más fuerte? Entonces, ya te van a decir, mira, el cartón de huevo te vale 0,015 pesos. Ah, perfecto. ¿Y cuánto vale en bolívares? Yo no tengo petro, lo voy a pagar en bolívares. Ah, en bolívares, espérate, el petro cerró ayer, yo no sé cuánto, no sé qué, y tanto, no sé qué, tanto en bolívares. Mira, si yo voy a tener que cada vez que hago una compra en bolívares, hacer un cálculo para saber cuánto me va a costar, la situación no cambia por el día de hoy. Bueno, exactamente. Y entonces lo que va a pasar es que la gente deja de usar bolívares y se puede usar petro y matamos la moneda. Y esa no es la idea. ¿Okay? Esa no es la idea. Ok, entonces con la venta de petro sin escasez se acaba la excusa, que no vamos a tener, eso es el punto importante, que siempre que yo vaya al exchange y ir al exchange es simplemente usar la aplicación en el celular o en la página web para comprar petro con los bolívares que tengo en cuenta. No se puede comprar en efectivo. ¿Okay? Esto es importante, no se pueden comprar petros en efectivo. Por lo tanto, si yo quiero comprar bolívares en petro, tengo que meterlos en una cuenta bancaria. Y eso, por un lado, me permite a mí controlar el lavado de dinero y, por otro lado, lo que está pasando con el flujo de efectivo que circula de manera subterránea. Porque justamente lo que nos impide a nosotros saber controlar ese efectivo es que justamente nunca ingresa en una cuenta. Y es más, los mismos comerciantes ahora nos dicen, mira, si lo pagan en efectivo, todo el 50% de descuento. Este es el precio, pues si lo pagan en crédito, este es el precio si lo pagan en efectivo. ¿De acuerdo? Eso también lo evitamos. Ok, entonces, bueno, estos son desideratos simplemente de la oferta y la demanda. Si podemos cambiar libremente cualquier cantidad a petros, ¿qué pasa si resulta inventan un petro today a 260? Ah, sí, perfecto. Yo te doy, me lo vas a vender a 260, pero es que siempre que yo voy al Estado, lo compro a 240. O sea, ¿cuál es la gracia de hacerlo así? ¿Sí? Entonces, no lo pueden manipular. El precio del barril de petróleo no lo dicta ni siquiera Estados Unidos. Lo dicta el mercado de la compra y venta de petróleo. ¿Qué sucede ahí? Por ejemplo, Estados Unidos hace 3 años logró modificar el mercado de petróleo. Manipuló el precio de $100 y llegó casi 20. ¿Okay? Y nos fregó bastante la situación país. Y de nuevo volvió otra vez a 60. Estados Unidos pudo hacer eso con el fracking. ¿Okay? Lo que hizo fue ponerse a reventar todos sus campos petroleros usando este proceso de presión que desestructura y rompe toda la roca del yacimiento y lo inutiliza. Y ese yacimiento se puede usar para más nada. Y por lo tanto es una pistola que tiene una sola bala y que de paso revienta el cañón cuando la usa.
Ya Estados Unidos no puede hacer esa jugada de nuevo. Ya el mercado se está ajustando, no tiene más campos a los que seguir añadiendo para el fracking. Puede buscarlo en Colombia. Colombia está ahorita planteándose la posibilidad de hacer fracking para seguir explotando sus campos petrolíferos, a los que les queda como 4 años de producción, y ya eso se va a acabar. Podrá existir un dólar paralelo ligeramente por encima. Pero bueno, los mercados especulativos marginales no se pueden evitar. Siempre va a haber alguien apurado que quiere conseguir divisas ya. Y si me meto en el exchange, compro los petros y los trato de vender, a lo mejor es una operación de una semana. Yo necesito esta noche. Entonces bueno, hay un costo de oportunidad que alguien va a ofrecerme. Eso no se va a evitar. Pero va a reducirse bastante, tanto los montos como las ganancias y la diferencia. ¿Okay? Y el dólar today lo acabamos. ¿Lo acabamos de qué manera? Porque es insustancial. ¿Okay? O sea, simplemente es un marcador, un loco pone una página web y que no le vamos a estar haciendo ningún tipo de caso porque para pensarlo por una loquera. Entonces, en conclusión, podemos hacer una reforma monetaria para recuperar la fortaleza real del bolívar y del salario. La emisión en bolívares del petro fortalece el bolívar. La emisión del petro en cualquier otra divisa, va a fortalecer esa otra divisa, no va a fortalecer el bolívar. No debemos hacer subastas de la relación bolívar-petro, tiene que ser paridad fija, porque si no, los especuladores van a estar tratando siempre de impulsar esa paridad para inflarla. La emisión de petro debe ser de forma ilimitada, y cuando digo ilimitada, es que 200 millones de petros aguantan y son suficientes para todo el año para reducir la especulación. No vamos a tener que emitir todo el campo, aunque podríamos hacerlo simplemente de puro exceso, para que tenemos petróleo para botar al techo, pero no hace falta. Podemos controlar capitales con el histórico del blockchain sin necesidad de mayores controles. No tenemos por qué poner leyes que tenga que declarar y no traes tu RIF y no sé qué, no. Directamente del blockchain vamos a sacar la evidencia. Y podemos reactivar la ley orgánica de precios justos. En punto, lo que hacemos es estabilizar la economía venezolana. No la vamos a arreglar, pero necesitamos una economía estable para poder empezar a arreglarla de otra manera. Yo creo que se acabó el pescado.